El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio y de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud. Un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, un sector muy afectado por la grave crisis que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud de Radar de los Barrios. Quiero recordarle una vez más a nuestros oyentes, como siempre lo hacemos en el programa, que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750. Nos pueden llamar al 0212-482-9750. Nos puede ver y escuchar por rcr.tv, por Periscope, estamos en vivo, por la cuenta @RCR750 y estamos en Facebook Live, porque quiero recordarles siempre que estamos en la radio que se ve. El pasado 14 de noviembre, estimados amigos, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Ese día fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud desde el año 91, pero en el 2007 se hizo oficial por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto motivado pues en virtud del aumento importante de esta enfermedad a nivel mundial. En Venezuela es un problema de salud pública, prácticamente. Es una enfermedad frecuente, sobre todo en los adultos. Y actualmente, pues es indudable que la carencia de insulina y otros medicamentos para el tratamiento han puesto en riesgo a todos los que presentan esta condición, es decir, la condición de ser diabético. Cada año, con relación al Día Mundial de la Diabetes, hay un lema y un eslogan diferente. Este año el lema se centró en la diabetes y la mujer. Indudablemente que resaltamos la importancia de esto, porque la diabetes ha aumentado en la mujer y fíjense que a nivel mundial inclusive se considera que es la 9ª causa de muerte en la mujer a nivel mundial. Y de 5 pacientes diabéticas, 2 están en edad reproductiva, o sea que es importante esto. Pero en el programa de hoy vamos a conversar, a propósito de ese día, sobre la atención en el niño diabético. O sea, le vamos a dedicar el programa a la atención en el niño diabético, por supuesto, sin dejar de prestar la importancia, como les dije, sobre el lema que hubo pues con el Día Mundial de la Diabetes con la mujer. Pero entonces vamos a conversar sobre este tema, pero también quiero resaltar el eslogan de ese día. El eslogan de ese día es el siguiente: tenemos derecho a un futuro sano. Y esos son todos los pacientes diabéticos, sobre todo nuestros niños, tienen el derecho a un futuro saludable. Todas las personas diabéticas tienen ese derecho. Para hablar de este tema, vamos a conversar con la doctora María Esperanza Velázquez, que ella es médico pediatra, es especialista en endocrinología pediátrica, trabaja como médico adjunto y docente en el Hospital J.M. Los Ríos y en la unidad de endocrinología infantil en Plaza Las Américas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, María. Muchas gracias por la invitación. Así es, para hablar de un tema tan sensible, de verdad, como es la atención al niño diabético. Y yo quisiera comenzar con la pregunta, para información a nuestra audiencia: ¿qué es la diabetes? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es la diferencia de la diabetes del niño y del adulto? Adelante, María. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la elevación del azúcar en la sangre, lo que se conoce como término médico hiperglicemia, donde tienes la glicemia elevada y tiene causas distintas. Una puede ser porque no se produzca insulina o porque la producción de insulina sea muy poca, o porque esa insulina no actúa de la manera adecuada a nivel de los tejidos a donde va a actuar. ¿Okay?
sea, lo más común es que en los niños tengamos la diabetes por causa de un daño de la célula que produce la insulina, que se llama célula beta y está en el páncreas. No es que el páncreas deja de funcionar, sino que esa célula en específico deja de producir insulina, sea porque hubo alguna infección, por combinación con la herencia, con factores alimentarios, todas esas cosas al final desencadenan una respuesta inmune que daña esa célula beta. Cesa la producción de insulina o es insuficiente para mantener el azúcar normal. En el caso del adulto es distinto, es la diabetes tipo 2, es la diabetes que se relaciona con la obesidad, con el sedentarismo, con la enfermedad cardiovascular, ¿okay? Donde la acción de la insulina a nivel periférico, pues hay resistencia y genera también hiperglicemia. Así es. Bueno, y en el niño entonces genera la condición de la diabetes tipo 1, ¿no? Correcto. Que es la diferente, porque en el adulto es más frecuente esta enfermedad, en el niño muchísimo. En el 90% de los casos es diabetes tipo 1 en el niño, solo el 5 al 10% son diabetes tipo 2. En el niño se puede ver, sobre todo con este aumento de la obesidad y de los cambios en el estilo de vida a nivel mundial. Exacto. Ha hecho que estemos viendo casos de diabetes tipo 2 en niños. Y en los niños la obesidad, en este caso pues la obesidad infantil está aumentando, sobre todo en algunos más países, pero en otros países aquí no. Aquí estamos viendo. Aquí hubo hace unos años, sí tuvimos la oportunidad. Y aquí no, aquí estamos en otra situación. Con diabetes tipo 2, pero en este momento no, la verdad es que incluso comentábamos que hemos dejado de ver niños obesos en la consulta del hospital de niños. Sí, es correcto. María, ¿cuál es la complicación más importante o lo que hay que prevenir pues en el niño diabético? Bueno, ya cuando tú tienes un niño con diabetes tipo 1, lo primero que tú debes garantizar es un crecimiento y un desarrollo adecuado. Porque tú no quieres un adulto enfermo, tú no quieres un adulto que se le comprometa la estatura, que no crezca bien. Entonces, lo más importante que a través de un adecuado control metabólico, garantizar que ese niño crezca y haga su desarrollo, su pubertad, su adolescencia. Correcto. Y llegue a ser un adulto con la menor cantidad de complicaciones. Siempre el mal control metabólico te puede llevar a tener complicaciones. Es correcto. Que pueden ser agudas, que se presenten como una emergencia, que puede ser, por ejemplo, un error en la administración de la insulina, o si hiciste mucho ejercicio, o no comiste de manera adecuada, se te baja mucho la glicemia, que es una hipoglicemia. Es correcto. En un niño eso es muy importante, en un adulto también, por supuesto, porque puedes desde desvanecerte hasta convulsionar por una hipoglicemia severa. Eso es riesgo. Los riesgos, o sea, los dos valores extremos, es decir, una baja de glicemia y una aumento de la glicemia. Y un aumento importante de la glicemia hace una cetoacidosis. Y es importante el control de la glicemia capilar en el dedo, digamos, el pinchacito en el dedo que tienen que hacerle los padres a los niños diabéticos. Sí, por supuesto, porque desde el año 91 hay un estudio muy famoso, se llama DSCT. Desde el año 91 se demostró que el tratamiento intensivo de la diabetes, sobre todo la tipo 1, es el puntal para que esos pacientes no presenten complicaciones a largo plazo, complicaciones de tipo cardiovascular, complicaciones de tipo renal, complicaciones agudas y crónicas. O sea, el paciente que se inyecta varias veces al día insulina, dependiendo de cuál sea su valor de glicemia, pues está mucho mejor controlado y tiene un mejor pronóstico en su vida a largo plazo. Así es. ¿Okay? Entonces, indispensable realizarse al menos 4 glicemias capilares al día para poder monitorear tu glicemia y saber cuándo requieres insulina y calcular además la insulina que te vas a poner. Es importantísimo. En base a esa glicemia. Sobre todo para los diabéticos que dependen de la insulina, indudablemente es fundamental el control de la glicemia capilar con las famosas tiras reactivas, porque vamos a hablar de eso. Sí, cómo no. Porque ahorita en Venezuela, por supuesto, estamos atravesando, ya todos conocemos, una crisis de salud muy importante. Es decir, cada día que pasa, el desabastecimiento es más importante, sobre todo en todos esos insumos para los pacientes con una condición de salud crónica, indudablemente. Y claro, eso ha afectado también al paciente diabético y a los niños. Sí, es un clamor en las redes sociales de asociaciones relacionadas con diabetes, fundaciones, de la escasez de insumos de insulina y de tiras reactivas, sobre todo de bombas de insulina. ¿Qué nos puedes decir al respecto, María? Bueno, fíjate, el tratamiento de la diabetes ha evolucionado mucho. De las insulinas tradicionales ya es poco, hay una evolución importantísima. Ya estamos usando insulinas que se pueden colocar una sola vez al día. Correcto. Insulinas que comienzan a actuar inmediatamente apenas te
te las colocas, y son insulinas que son muy ventajosas de utilizar en niños, porque además no requieres de jeringas necesariamente. Exacto. Sino que vienen lapiceros. También ha habido avances en las formas de colocación de la insulina, en los tiempos de colocación. Entonces, pues, ahorita estamos volviendo a la prehistoria del tratamiento de la diabetes. Estamos teniendo que usar las insulinas tradicionales. El niñito tiene que volver a la jeringa. O sea, siempre hay más resistencia a colocarte una inyección con una jeringa que hacerlo con una agujita mínima colocada en un lapicero, porque siempre la inyectadora tiene como una connotación visual que marca más al niño, le tiene más miedo al tratamiento que si usa este tipo de dispositivos. Los pacientes que usan bombas de insulina, que es lo más cercano que hay a la colocación de un páncreas artificial, pues desde hace más de 2 años en el país no se consiguen los insumos que ellos deben utilizar con esa bomba de insulina, que es el cambio del catéter que se debe hacer cada 3, cada 4 días. O sea, que realmente se convierte en una penuria el estar detrás de la búsqueda de estas insulinas, estar en la búsqueda de las agujas, de los dispositivos, de las jeringas, y entonces es un verdadero suplicio. Sí, y como tú dices, porque no solamente es la escasez de insulina, es que cuando la consigues son inalcanzables en relación al precio, al costo de la... Sí. Eso es algo que está sucediendo en este momento, y no solamente con la insulina. Con todo. Con todos los medicamentos. Es que lo más preocupante es que si uno se pone en los zapatos de una mamá de un niño con diabetes, que sabes que la vida y la salud de ese niño dependen de su colocación de insulina de manera regular, el día que consigue 5 lapiceros, los quiere todos. Los quiere comprar todos, porque no sabe cuándo va a volver a aparecer insulina, y el riesgo de quedarse sin tratamiento sabe que puede complicar la vida de su hijo. ¿Cuántas unidades trae de insulina el lapicero que tú dices, para que la audiencia más o menos comprenda? Fíjate, ¿cómo es esa administración de insulina? Bueno, fíjate, un lapicero de insulina tiene 300 unidades, ¿okay? Y un frasco vial tiene 1000 unidades. Entonces, un niñito, por supuesto que dependiendo de la edad, puede utilizar desde 50 hasta unas 60 unidades al mes aproximadamente, porque eso va a depender del tamaño, del peso. Del tamaño, del peso. Los niños más pequeños, por supuesto que un lapicero les puede durar 2 meses, 3 meses, pero a un adolescente a lo mejor le dura 15 días, entonces eso es variable. Eso es variable. Pero vamos a continuar esta conversación en el próximo segmento sobre la situación actual de la atención del niño diabético. Ya regresamos, vamos a una pausa. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si se te quedó el iPod en tu casa, en Retraining tenemos la mejor música. Si no tienes puesto de estacionamiento, Retraining tiene valet parking. Si no has comido, en Retraining puedes comer de forma saludable. Y si todavía no te decides, ven y anímate a entrenar con nosotros aquí en Retraining. Avenida Principal de las Mercedes, Centro Comercial La Mansión, nivel 3. Es Retraining, más que un gimnasio, tu estudio de entrenamiento. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Te habla Oscar Arnal, soy caraqueño, he sido dirigente estudiantil, profesor universitario y luchador social, como concejal principal preso por combatir la corrupción, parlamentario y columnista de prensa en defensa de los vecinos. Con Oscar Arnal vamos a enfrentar con voluntad los problemas del alto costo de la vida, la escasez, la basura, el transporte y la inseguridad. Propongo la descentralización para darle el poder al pueblo y convertir a Libertador en 10 municipios. Estoy aquí para buscar soluciones de verdad. Busca el cambio con Oscar Arnal. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones.
Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés, con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. De regreso a Radar Salud, estamos conversando con la doctora María Esperanza Velázquez sobre la atención del niño diabético. Y estábamos hablando, ella, de paso, ella es médico pediatra, especialista en endocrinología pediátrica. Estábamos hablando de la situación que hay actual sobre la atención en el niño diabético. Estábamos hablando de la insulina, pero hay otro grave problema que se ha sumado, María, que es la escasez de tiras reactivas. Eso es un clamor constante en las redes sociales. Sí, y es un asunto también de costos, porque cuando se consiguen son costosísimas. Justamente ayer veía yo una cajita de 25 tiras reactivas que le alcanzan a un niñito que se haga 3 glicemias capilares al día. ¿Cómo se realiza la glicemia capilar para que nuestra audiencia? Bueno, la glicemia capilar se debe realizar antes de cada comida principal, o sea, antes del desayuno, almuerzo y cena. Entonces el niñito se pincha el dedito, el papá o la mamá, el que tenga diabetes, le pincha el dedito y con una gotita de sangre en la tira reactiva se coloca en un aparato de glicemia capilar y el aparato da la lectura. Correcto. Una vez en el caso de nuestros niñitos con diabetes tipo 1, uno tiene esa lectura, dependiendo del valor, tiene la indicación de la dosis de insulina que se debe colocar antes de comer. O sea que debería hacerlo al menos con desayuno, almuerzo y cena. Fíjate. Al menos. Muchas veces los mandamos a medir incluso con las meriendas o antes de dormir para chequear que esa glicemia esté bien y que el niñito no vaya a tener una baja de azúcar en la noche o que esté muy alto para dormir y se pueda complicar. Es correcto. Hay otra cosa también que se ha sumado a esta situación, María, es los reactivos de laboratorio. Sí. Porque se necesita, por ejemplo, una glicemia, el control de la glicemia en ayuna, la hemoglobina glicosilada, la famosa hemoglobina, que es una prueba más especial para saber si está controlado o no con la diabetes. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, la hemoglobina glicosilada nos ayuda a saber cómo es el control metabólico de ese paciente. Correcto. Entonces existen metas de acuerdo a la edad. Entonces uno va monitorizando esa hemoglobina glicosilada cada 3 meses y dependiendo de ese valor también ajusta las dosis de insulina del niño. ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos más de 2 años que no tenemos reactivos para hemoglobina glicosilada en el hospital de niños. Entonces los pacientes la tienen que hacer en privado y los costos han aumentado de una forma alarmante en todo. Que muchísimas veces pues el paciente llega y dice, doctora, no la pude realizar. Entonces nos vemos ajustando esquemas a ciegas prácticamente. Porque de verdad que entonces tú consideras, bueno, el señor compra la insulina, compra la comida, compra las tiras reactivas o le hace la hemoglobina glicosilada al niño, ¿no? Entonces empiezas como a priorizar, bueno, no importa, no se la haga, cómprele el pan para que pueda desayunar. Así es. Entonces, y fíjate que hay una cosa importante que me imagino que deben haber aumentado los ingresos, los casos de hospitalización de niños diabéticos descompensados. ¿Qué me puedes decir? Sí, en los últimos meses sobre todo hemos notado un aumento de las hospitalizaciones en los niños. Cuando un niño está bien controlado, pues prácticamente no requieren de hospitalizaciones. O sea, son niños que se controlan perfectamente bien en su casa. Porque a diferencia de otras enfermedades, esto es una condición donde el paciente no produce insulina y se la coloca. Correcto. Si ese niño es disciplinado, si esa familia es disciplinada, si sigue una dieta balanceada, si se hace sus glicemias regulares capilares y se coloca su insulina como la tiene indicada, puede pasar el resto de su vida sin hospitalizarse nunca, al menos no por una complicación de la diabetes. Exactamente. Y no tener después complicaciones a futuro como un problema renal,
que eso es algo importante en la diabetes. Claro. Una de las complicaciones más temidas en la diabetes. Sí, pero entonces, ¿qué estamos notando nosotros? Que los pacientes se están hospitalizando y cuando llegan, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo fiebre? ¿Tuvo algo? No, bueno, que simplemente no consiguió la insulina, tiene una semana, 3 días, 5 días que no se la coloca, o simplemente no cumplió con las indicaciones nutricionales, no consiguió proteína, por ejemplo, y tuvo que duplicar o triplicar la cantidad de carbohidratos de ese día, y pues el paciente se descompensa. Y esa es una situación que debemos comentar, porque la nutrición en el niño diabético, María, hablamos ahorita del riesgo de la obesidad infantil, indudablemente, lo hablamos, pero ahorita, con esta situación que hay, desde el punto de vista de crisis alimentaria, ¿cómo pueden las madres, recomendaciones, que eso lo podremos dejar al final, pero qué situación tan crítica están presentando los niños diabéticos con respecto a la nutrición adecuada y balanceada para su condición? Sí, bueno, imagínate, tenemos casos que nos refieren que a veces hacen 1 o 2 comidas al día solamente, entonces se complican con la colocación de la insulina, porque deberían comer al menos 3 comidas principales diarias. Entonces no las hacen, no tienen los recursos para hacerlas, o de repente estamos viendo también el resurgimiento de ciertos tubérculos que antes no veíamos. Entonces hemos tenido que también aprender a enseñar a estas mamás con diabetes a que pueden hacer las arepas de yuca, entonces más o menos estimar cuál es la cantidad de carbohidratos que tiene, o sea, una cantidad de preparaciones. Por ejemplo, con la escasez de leche, a los niñitos a las 9 de la noche se les da un vaso de leche, porque eso los protege de la baja de azúcar durante la noche y la madrugada. Bueno, ahora la queja frecuente es o que el costo es inaccesible o que no la consigue. Entonces muchos se están acostando sin ese vaso de leche diariamente. Eso es crítico. Eso doloroso. Es muy doloroso, de verdad. Y una de las cosas más importantes del pilar del tratamiento en la diabetes es la nutrición. La nutrición. Eso es lo primero que tiene que llevar adecuadamente el paciente diabético, niño y adulto. Claro, porque además en el niño eso te garantiza ese crecimiento. Porque entonces, si no, vas a tener un diabético, pero además desnutrido. O sea, con otra condición crónica que se le suma ya a ese problema de base que es la diabetes. Así es. Y hay otra cosa también, indudablemente, que el niño diabético no solamente pudiera requerir de insulina, también otros medicamentos para eso, ¿no? O sea, para la misma diabetes, por ejemplo, medicamentos de vía oral. No sé si en el niño diabético también se combinan esos medicamentos. No, en el diabético tipo 1 no se usa medicación oral. No, yo sé, pero hay, por ejemplo, como para el problema metabólico, sobre todo los niños con un síndrome metabólico también, con un problema metabólico de base. Sí, bueno, en niños con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2, utilizas algunos antidiabéticos orales, puedes utilizar metformina, y también pues tenemos dificultades para... Aunque hay madres que me han dicho que tienen que darle por lo menos una tabletica que es el famoso glucofaje. Eso, la metformina. La metformina, exactamente. También hay madres que también, aparte de eso, también se lo dan. Entonces, por eso es que quiero esa aclaratoria. Sí, hay algunos pacientes, no es lo usual que no use metformina, son los menos pacientes, pero también existe la dificultad para tratar a esos niños que están con hipoglicemiantes orales en algunos casos. Sí. Se dificulta mucho. Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones más importantes, María, para en medio de toda esta situación de crisis para los padres de los niños diabéticos? Bueno, vamos a tener un testimonio ahora en el segmento que sigue de la asociación o de la organización Amigos con Diabetes, de una mamá de un niño diabético, la madre de un niño diabético. Ya va a conversar con nosotros brevemente en el siguiente segmento. Pero es bueno también, pues, ya de una vez, o lo podríamos dejar para después, para cuando ella nos comente cuál es su testimonio, porque ella vive el día a día. Eso es impresionante, de verdad, por las redes sociales, el clamor que hay y la angustia que hay, sobre todo de las madres de niños diabéticos, ante esta situación. Y lo que tú dijiste de la insulina es importante, porque ahora está la insulina de acción rápida, la insulina de acción lenta, y yo conversaba con una señora que su hijo es diabético y que es increíble lo que tiene que hacer para poder conseguir la insulina. Sí, hacen muchísimas maromas. Sí, porque usan dos tipos de insulina. ¿Qué se le puede recomendar a la mamá de un niño con diabetes, a una familia de un niño con diabetes? Pues
empezar a priorizar, invertir los recursos de manera inteligente. En el caso de que no puedas acceder a una insulina de acción prolongada por los costos, comenzar a migrar o pedirle a tu endocrinólogo que te cambie a una insulina más económica, que en algunas oportunidades en los hospitales se puede conseguir, ¿ok? Y tratar de migrar para ahorrar esos costos de esos medicamentos tan elevados y dirigir ese dinero a tratar de cubrir la parte nutricional que es tan importante en el niño. Exacto. Bueno, pero vamos a seguir en el próximo segmento conversando de este tema. Vamos a tener el contacto con la señora Jennifer Nogales, que nos va a hablar de su testimonio. Ya regresamos para Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Son las 10:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. A continuación, titulares. El embajador Milos Alcalá enfatizó que no basta para negociar con el gobierno que asistan al encuentro en República Dominicana con la oposición cancilleres latinoamericanos. Que tiene que ser muy clara la posición de qué es lo que se va a negociar y quiénes van a negociar. Cuando uno ve la conformación de quienes van a estar allá en Santo Domingo, por una parte el señor Rodríguez, Telsi Rodríguez, Jagua, y del lado nuestro, bueno, una delegación de representantes muy importantes, pero que no tienen la misma simetría política, porque quién va a negar que los representantes venezolanos que van a estar allí puedan estar el señor Velázquez, el señor Díaz, los que están haciendo, pero no hay una simetría y no hay tampoco una claridad. No basta con que sean los cancilleres latinoamericanos. Falleció Adrián Guacarán, quien de niño le cantó al Papa Juan Pablo II tras no conseguir medicinas para su insuficiencia renal. Extraoficialmente se maneja la información de que el alcalde metropolitano Antonio Ledesma habría escapado de su residencia donde permanecía detenido. En materia internacional, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, acudió hoy a presidir una graduación en una universidad de Harare en su primera aparición pública después del levantamiento de las Fuerzas Armadas en contra de su gobierno. En Colombia, el ELN ataca a un militar colombiano pese al cese del fuego. Y en los deportes, Guaros de Lara derrotó en tiempo extra a Quilmes de Argentina y se clasificó a la final de la Liga Sudamericana, en la que se enfrentará con Estudiantes Concordia. Venezuela alcanzó otras 4 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos. Tenemos un servicio público. Se solicita Clexane con carácter de urgencia. El número de contacto 0414-325-5647. Son las 10:30. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce.
La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Venezolanos que dejan huella. Un espacio dedicado a tantos venezolanos que con su entrega, pasión y trabajo han dejado un fructífero legado en nuestra sociedad y con quienes hoy tenemos un compromiso y debemos darles un cálido reconocimiento. Hoy presentamos Dr. José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández, además de sus grandes virtudes religiosas y espirituales que lo consagraron como el venerable siervo de Dios, fue una figura cimera de la medicina clínica venezolana por su contribución en forma decisiva al establecimiento de la medicina científica contemporánea en el país, en la incorporación de las asignaturas correspondientes a las ciencias básicas en el currículum médico, ya que fue el fundador de la medicina experimental en el país con la instalación de las disciplinas de la fisiología humana, la histología normal y patológica, la embriología y la bacteriología. Nació en Isnotú, una pequeña población del estado Trujillo, el 25 de octubre de 1864. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad Central. Realizó estudios de posgrado en París.
Trabajó en el laboratorio de histología y embriología con el profesor Matías Duval, después en fisiología con el profesor Charles Richet, quien fue premio Nobel en el año 1913. Posteriormente, bacteriología con el profesor Isidro Strauss, quien era profesor de patología experimental y comparada de la Facultad de Medicina de París. A su regreso a Caracas, el doctor Hernández fundó en la Universidad Central las referidas cátedras y el Laboratorio de Fisiología Experimental, además de fundar la Cátedra de Bacteriología. Publicó su obra Elementos de Bacteriología en 1906, el cual fue el primer texto sobre esta disciplina publicado en Venezuela. Fue un gran clínico que aplicaba con rigor el método anatomoclínico e integraba los recursos suministrados por las técnicas complementarias de diagnóstico y poseía una gran capacidad de inventiva. Desempeñó un papel importante en la formación de una escuela de investigadores en el país. Además, aportó valiosas contribuciones en la esfera humanística, como lo revela en su obra Elementos de Filosofía, y otras producciones en el campo de la literatura. La muerte del doctor Hernández, acaecida el 29 de julio de 1919 por un accidente de tránsito en Caracas, constituyó un verdadero duelo de carácter nacional. Vaya nuestro homenaje y reconocimiento al doctor José Gregorio Hernández, conocido como el fundador de la medicina experimental en Venezuela, médico extraordinario que dejó una huella imborrable en la historia de la medicina venezolana. Bueno, y regresamos a Radar Salud después de este micro sobre el doctor José Gregorio Hernández. No solamente pues lo conocemos por sus grandes virtudes religiosas, como se reflejó en el micro, sino que fue un extraordinario médico venezolano. Es increíble, de verdad que sí. Bueno, María, entonces estamos de regreso, continuamos con la doctora María Esperanza y tenemos en la línea telefónica a la señora Jennifer Nogal. Ella es madre de un niño diabético, ella es de la Fundación Amigos con Diabetes, muy activa en las redes sociales con las denuncias que hacen, con la angustia que viven diariamente por la situación pues de la atención del niño con diabetes. Jennifer, ¿estás en la línea? Sí, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bienvenida al programa. Jennifer, bueno, y quisiera que nos ofrecieras tus testimonios, pues, porque de verdad, pues, con la situación que estamos viviendo, que se está viviendo a nivel de los medicamentos, el acceso a medicamentos, ¿cuál es el día a día que tienes que tener, pues, en realidad, con la condición, pues, de ser madre de un niño diabético? Bueno, bienvenida. Es un reto bien grande, ¿no? Pero nada imposible. Lo único imposible es lo que no hacemos las madres venezolanas que tenemos un hijo con diabetes. Así es. Gracias por la invitación. Amigos con Diabetes nació en mayo del 2015, doctora. Así es. Todo esto empieza gracias a la señora Xiomara, que es una madre también de 2 niños dulces. Sus hijos debutaron con 9 y 10 años. Las madres nos vimos en la necesidad de crear este grupo, Horizonte. Este grupo, debido a que no conseguíamos las insulinas, nuestros hijos que tenían microinfusora se estaban desconectando porque los catéteres no llegaban al país. Entonces creamos el grupo, nos fuimos uniendo varias madres de niños diabéticos, adultos diabéticos, y allí nos ayudamos entre todos. Así es. ¿Qué nos puedes decir, Jennifer, en relación al acceso de la insulina, a las tiras reactivas, todo eso, porque eso lo hemos conversado con la doctora María Esperanza, pero ¿qué nos puedes decir tú como por la vivencia pues que tienes tú diariamente con tu hijo? Bueno, doctora, lo único que le puedo decir es que es muy triste y lamentable todo lo que nos está pasando. La semana pasada me vi en la obligación de buscar tiras por todos lados para Salomón porque no tenía. Gracias a Dios logré encontrar y se abrieron las puertas. Pero así como yo, muchas madres no encontramos insulina, y si encuentras insulina, las encuentras a un alto costo. Por ejemplo, la Lantus te cuesta 277.000 bolívares y costaba 1.400 bolívares. La insulina Novorapid llegó a 180.000 bolívares. Entonces me imagino que las madres que ganan sueldo mínimo no tendrán para comprar eso, pues. Sí, es correcto. Jennifer, ¿qué otra cosa quieres añadir o otra observación que quieras hacer? Por lo menos, fíjate lo del lema del Día Mundial de la Diabetes, que los niños diabéticos tienen el derecho a tener un futuro saludable. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, sí, ellos realmente merecen lo mejor. Nuestros hijos solo tienen una condición, es el deber y el derecho de nosotras como madres a hacer de nuestros hijos niños felices. Como lo dice la palabra, yo le digo a mi hijo que él lo que trajo fue muestra de azúcar y que le agregó a mi vida más azúcar. Entonces el mensaje para todas esas madres es que mantengan su mente positiva, le den mucho ánimo a sus hijos, le demuestren que son unos niños normales igual que el resto del mundo, solo que venimos con esta condición. Es correcto, Jennifer, eso es muy bien lo que acaba de decir, porque eso estimula también a todas las madres pues que tienen a un niño con esa condición. Jennifer, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, gracias por tu participación. Gracias a usted por la invitación y bueno, un saludo a todos mis amigos con diabetes que nos escuchan y estamos para ayudarles. Así es, en la unión está la fuerza, así es. Bueno, María Esperanza, ¿qué te parece el testimonio de la señora Jennifer Nogales? Es increíble, ¿no? Sí, fíjate que vive la angustia de no conseguir insulina, de no conseguir tiras reactivas. O sea, esa sensación de angustia tan terrible, donde no sabes si te va a alcanzar el dinero para comprar un tratamiento para tu hijo, pero que además no tienes la garantía de conseguirlo cada vez que lo necesites. O sea, que tienes que acumular, comprar en cantidades. Así es. Para poder tener la tranquilidad de saber que al menos tienes por un tiempo. Así es, y fíjate terrible. Lo que ella dice, ¿no? El costo de la insulina. O sea, cada día en Venezuela el acceso, y estos son medicamentos esenciales, María Esperanza. Sí, señor. Son medicamentos esenciales, que eso es lo peor en este caso. Sí, que no tienes la garantía de que van a llegar ni cuándo van a llegar, y los costos tan elevados que no alcanza, o sea, fíjate, es más de un salario mínimo. Así es. El costo de las insulinas. Y es otra cosa también que yo no sé si en tal caso, porque los niños diabéticos que se llegan a complicar con problemas renales, que de hecho los hay, ¿no? No solamente tienen el control de la insulina, sino que también tienen el control de una hipertensión que se les puede asociar por el problema renal. ¿Qué me puede decir? Sí, además hay muchos niños que también hacen neuropatía cuando no se controlan de manera adecuada, entonces tienes que adicionarle también algunos medicamentos para los dolores que tampoco se consiguen, tipo pregabalina, este tipo de medicamentos. Entonces, claro, en la medida en que el niño se va complicando o el paciente se va complicando, va requiriendo de más cosas. Sí. Cuando ya están adolescentes grandes, pues muchas veces sube el colesterol y los triglicéridos también consecuencia del mal control metabólico, y tienes que asociar entonces hipolipemiantes, atorvastatinas, o sea, empiezas a sumar cosas en la medida que el control metabólico del paciente no ha sido tan eficaz o no, y se complica. Sí, es correcto. Y todos estos medicamentos, que es también lo lamentable, porque es lo que yo inclusive reseñé hace poco en un artículo, ¿verdad? Es el costo, porque no hay la dotación, no hay el acceso a medicamentos en suficiente cantidad y en calidad también. Sí. Y en el momento oportuno que se necesita. Y hay otra cosa, o sea, tengo referencias de pacientes que están trayendo medicamentos de otras partes del mundo. Entonces, lo primero es que muchas veces no se conoce dónde la compras. La fuente de donde lo compras, no sabes si es un medicamento original, si realmente ha sido bien preservado. En el caso de las insulinas tienen que venir refrigeradas. Exactamente. Entonces tú no sabes en qué condiciones se trasladó, si mantuvo la cadena de frío o no. Sí. O sea, esas garantías que te daba el tener a los laboratorios aquí en Venezuela y hacer la distribución como se hace en todas partes del mundo, Así pues, es. donde tienes una empresa responsable de que ese medicamento efectivamente llegue a tus manos en buenas condiciones. Es que todos esos medicamentos que vienen importados, que son la mayoría, eso porque aquí la producción pues ha bajado, ¿no? Obviamente, pero tienen que ser sujetos a un registro sanitario y a un control de calidad. Correcto. Entonces, ¿sabemos si esos medicamentos están sometidos a esos controles? Bueno, sabemos que no, porque por lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina, los medicamentos vienen con una etiqueta que identifica que están autorizados bajo el registro número tal por el Instituto Nacional de Higiene. Y la Contraloría del Ministerio de Salud. Contraloría del Ministerio, exactamente. Ajá. Y ahorita tú ves una cantidad de medicamentos que no cumplen con esos requisitos, que no tienen ese aval de que fueron revisados y que efectivamente se pueden administrar con seguridad. Sí, eso es correcto. Bueno, Tor, entonces vamos a regresar al último segmento, Radar Salud. Vamos a una pausa, ya venimos.
Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Son las 10:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. De regreso a Radar Salud y tenemos en la línea telefónica a la licenciada Marta Palma Troconis. Ella es periodista muy conocida. Ella es cofundadora de la Asociación Civil Guerreros Azules. Es una red de padres de niños con diabetes. Y Marta, bienvenida al programa. ¿Estás en la línea? Gracias, doctora. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Aquí estoy con María Esperanza. Hola, Marta. Buenos días. Hola, mi amada María Esperanza, claro que sí. Marta, mira, bueno, primero dinos cómo surgió esa idea de la creación de esta asociación tan importante, cuál es el objetivo fundamental, y creo que nos tienes una información que de una actividad que se va a realizar este domingo, creo que es en el JM, ¿no?, de Los Ríos. No sé en dónde, bueno, tú nos vas a informar. La actividad es con 100 niños del JM de Los Ríos. Nos los vamos a llevar en autobuses hasta el parque, el complejo deportivo RS Futsal Park, que queda en Los Amanes. Ajá. Es una actividad, es un circuito deportivo, sí. Son 10 estaciones, cada una tiene un paralelismo con la diabetes, un mensaje positivo en torno a la diabetes. Correcto. El staff que va a estar atendiendo a estos niños va a estar conformado por médicos, enfermeros y también por chamos que tienen la condición para de alguna forma ser como ejemplo de ellos. Esta actividad es muy importante para nosotros porque queremos que sea una actividad emblemática, hacerla año tras año. Es nuestro primer año como organización, el 18 de noviembre cumplimos un año. Somos 4 mamás que tenemos niños con la condición y decidimos unirnos para hacer talleres, para hacer actividades recreativas y que los niños socialicen, para hacer campañas comunicacionales y bajar el estigma alrededor de la diabetes. Correcto. Y por la situación país, pues nos hemos visto obligados también a ayudar un poco en el tema de los insumos. Nos ha sido muy difícil, pero hemos podido hacerlo en la medida de las posibilidades. Hasta mayo lo pudimos hacer, sin embargo ahora se están abriendo nuevamente las puertas para poder traer insumos para acá, para Venezuela, aunque sea en pequeñas proporciones. Así es. De verdad, Marta, que es una actividad que van a tener el domingo maravillosa y muy importante. Y además, por supuesto, que en esta semana se celebró el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Exactamente. Y es algo muy importante. Yo creo que María Esperanza también, la doctora María Esperanza va a ser una de las médicos ahí que va a estar presente. Por supuesto, María Esperanza fue la primera persona que nos impulsó para realizar esta organización y es parte fundamental de nosotros. Ella es parte fundamental de la Asociación Civil Guerreros Azules. Es correcto. Marta, ¿algo que quieras añadir? Bueno, nosotros queremos decirle a las personas que estén recién debutando en la condición
que la diabetes no es una tragedia, que la diabetes puede ser una herramienta de aprendizaje, que unirse con personas que estén viviendo ese mismo proceso es muy sanador y que pueden acercarse a nosotros. Nuestras redes son por Instagram, guerreros-azules, por Twitter, guerrero-azul. Pronto vamos a tener activa nuestra página web Perdón, aquí me están corrigiendo aquí las muchachas. El Twitter es guerrero-azules y la página web www.guerrerosazules.org. Allí van a conseguir historias de niños, de adultos, de padres, de madres, de profesoras, de novias, de tíos, de mejores amigos, y esas historias son profundamente sanadoras a la hora de una persona estar debutando en esta condición. Y lo importante es que no sea solo de niños, sino que sea visto en familia, porque cuando es la familia quien lo maneja, pues la cosa es mucho más fácil. Así es. Gracias, Marta, por tu participación y esa información tan extraordinaria que nos has dado. Mucho éxito para la actividad del domingo. Muchísimas gracias. Bueno, María Esperanza, excelente esa actividad que se va a tener el domingo. De verdad que sí, es una iniciativa. Es una iniciativa extraordinaria. Extraordinariamente generosa de parte de estas mamás de Guerreros Azules que se han movido sin ningún interés, solo por el bienestar, sobre todo de los pacientes del Hospital de Niños. Así es. Que tienen tantas carencias y que puedan vivir ese día domingo una actividad de este tipo donde va a haber algún apoyo pedagógico y el saber que no están solos con esta condición, el saber de que son muchos. Yo pienso que eso es lo principal. Así es. Bueno, María Esperanza, estamos finalizando el programa. Yo quisiera que nos dieras pues tus comentarios, tus observaciones o recomendaciones en poquito tiempo, porque de verdad que el tiempo en la radio es muy corto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, ante todo niño con sospecha de una diabetes, cuando una mamá se debe preocupar, cuando el niñito comienza a orinar mucho, cuando el niñito comienza a perder peso de manera inexplicada, un niño que se empieza a hacer pipí en la cama cuando ya no lo hacía, pues consultar a su pediatra, sospechar que pudiera tener una diabetes. Y como ya lo decía Marta, una vez hecho el diagnóstico de diabetes, no tomarlo como una sentencia de muerte, que es lo que uno inicialmente piensa, sino verlo como una condición de vida en la cual tiene que colocarse su tratamiento sustitutivo con insulina y sobre todo buscar ayuda. Buscar ayuda en los sitios indicados, recurrir al médico endocrinólogo infantil, que es el que tiene la experiencia para manejar este tipo de pacientes, y ahora que tenemos a Guerreros Azules, pues buscar ese apoyo familiar de la comunidad, donde tú te vas a ver que no estás solo en el mundo. Se puede ser absolutamente feliz y crecer con diabetes. Así es. María Esperanza, muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu contacto en Twitter rapidito? Bueno, en Twitter @laendopet, en Instagram también @laendopet, y bueno, me pueden encontrar en en Plaza Las Américas o en el servicio de endocrinología en el Hospital de Niños. Muchísimas gracias, de verdad que fue un gran programa. Gracias a ti. Bueno, indudablemente que uno de los derechos de la salud de todas las personas es el tener el acceso universal a los medicamentos esenciales y efectivos, tal como lo expresó la Alianza Venezolana por la Salud. Y entre esos están estos medicamentos esenciales como la insulina. Los niños que presentan esta condición de ser diabéticos tienen el derecho a un futuro sano, como lo manifesté al principio. Y esto lo debe garantizar el Estado. El gobierno, es su obligación constitucional. Lamentablemente, hasta ahora no la ha cumplido. Bueno, estimados amigos, ya finalizamos el programa. De esta forma nos despedimos de ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yelixa Doniza en la producción del espacio, en el control técnico Ignacio Muñoz y César Arteaga. Quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Y siempre recordándoles, un derecho no es lo que alguien te pueda dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Exige tu derecho a la salud. Defiéndelo. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.